Mi esposo me pidió que hoy compartiera con ustedes y bueno, le estoy obedeciendo y contenta de estar aquí con temor y temblor delante de Dios, pero la palabra primero nos bendice a quien la compartimos. Entonces estoy muy contenta porque quiero decirte que el día de hoy Dios quiere elevar el nivel de felicidad de tu vida. Dios quiere elevar el sentido y el propósito de tu vida. Por lo tanto, esta palabra va a traer nuevas fuerzas y ánimo a tu corazón y te va a impulsar al lugar donde Dios te quiere llevar. Amén. Amén. Entonces hoy tengo buenas noticias para ti. Pero para llegar te voy a llevar de la mano en varias historias y versículos de la Biblia. Y bueno, estamos en la serie de identidad. La serie de identidad, las predicaciones anteriores han estado trayendo revelación sobre la identidad y la importancia de la identidad. Y el día de hoy yo quiero añadir una bendición más a tu vida y el por qué es tan importante la identidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo ser feliz? ¿O cómo puedo ser más feliz? Y bueno, yo eso lo he preguntado en diferentes ocasiones de mi vida y encontré algo que es lo que te quiero compartir hoy. Nuestra felicidad muchas veces no está en las circunstancias que nos rodean, porque a veces vivimos circunstancias difíciles y a veces esas circunstancias se alargan mucho. Pero en medio de esas circunstancias Dios quiere traer felicidad y ánimo a nuestro corazón. Entonces, no depende nuestra felicidad de las circunstancias que nos rodean. No depende nuestra felicidad de cómo esté la situación, sino qué hay dentro de mí. Dios va más profundo para que no seamos personas que dependamos de otros o de situaciones para ser felices. La felicidad ya está dentro de nosotros y es parte de nuestra identidad. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver la identidad? La identidad me lleva a encontrar el propósito de mi vida. Si yo no tengo mi identidad definida, clara, arraigada de que soy una hija y un hijo de Dios, ese es el primer paso que me va a llevar a encontrar el propósito de mi vida. ¿Sabes que tú y yo tenemos un propósito por el cual estamos aquí? Y estamos vivas y estamos vivos. ¿Sabes por qué? Tenemos que buscar en Dios ese propósito, porque nos hemos hecho la pregunta, yo lo sé, porque es parte de nuestra humanidad, el decir, bueno, ¿para qué nací? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿A poco nací nada más para, como los animalitos, nacer, crecer, reproducirse y morir? En el fondo de tu corazón y del mío, el Señor nos ha dado un sentido de vida que nos dice, yo sé que nací para algo especial y grande. ¿Quiénes han vivido eso? Por favor, levante su mano o deme una señal de que se identifica con esas preguntas existenciales que son válidas, que son importantes y que Dios quiere respondernos a lo largo de nuestra vida. Entonces, si yo encuentro mi identidad y trabajo en mi identidad, voy a caminar hacia el propósito de mi vida y voy a encontrar la plenitud de mi vida. Y quiero, por favor, que veamos ¿qué es la identidad? La identidad la consulté, me puse a consultarlo, se va construyendo a lo largo de nuestra vida. Es nuestros gustos, nuestras creencias, las tradiciones, y está muy arraigada en la familia, en la genealogía, en la genética. Vienen arraigadas la identidad con la cual nacimos. También es cultural, o sea, la identidad de los mexicanos es muy diferente a la de un ruso, a la de otro país, ¿verdad? Entonces, influyen sobre nosotros situaciones, circunstancias que nos llevan a crear una forma de vernos y una forma de tomar decisiones. ¿A qué voy con esto? Voy a decirte algo, ni tú ni yo tuvimos el control de eso.
No escogimos en qué familia nacer, no escogimos en qué país nacer, no escogimos el ADN que traemos, mas sin embargo nos afecta, nos define y nos lanza a un camino. Hay decisiones que tomamos inconscientemente porque nuestra identidad está arraigada, o sea, un sistema de creencias, de gustos que nos llevan a tomar decisiones, ¿verdad? Y hemos visto en las generaciones cómo van cambiando las cosas, ¿verdad? Entonces, ahora vamos, ¿cómo es el inicio de una nueva identidad? ¿Cómo se inicia la nueva identidad que tenemos como hijos de Dios? Y vamos a 2 Corintios 5:17. Quiero leer en esta versión NTV que dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Son buenas noticias? Son buenas noticias. Esta es la mejor noticia que recibimos. A lo mejor la recibiste hace 20 años. Pero ¿a poco no es una buena noticia que alguien te diga: hay oportunidad de mejorar, hay oportunidad de que tu vida se proyecte más arriba, a otro nivel, a ser exitosa, a romper patrones? El pastor nos enseñó la semana pasada, el domingo, de romper maldiciones generacionales, de romper cadenas que nos detienen, que nos limitan, porque en esta nueva identidad en Cristo podemos llegar a dimensiones y alturas que jamás soñamos. Y ahorita vamos a ver algunos casos de estas personas. Para esto, este es el inicio de un cambio: reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y tomar de Él la nueva vida que Él quiere traer. Pero ¿qué nos habla de esto? Que hay una nueva identidad en nuestra nueva genética, porque el Señor Jesucristo, en una parte de la Biblia se habla de Él como el unigénito, el único hijo, y más adelante cuando Él dio su vida por nosotros se convierte en el primogénito. Quiere decir que Él nos hizo parte de una gran familia donde el ADN de Dios, la naturaleza de Dios puede estar en nosotros, está en nosotros. Si nosotros la cuidamos, respetamos su presencia y estamos dispuestos a ser renovados, se va a generar en nosotros un cambio en nuestra cultura, un cambio en nuestros gustos, un cambio en nuestro sistema de creencias. Muchos de ustedes ya saben de qué estoy hablando, ¿sí? Si antes no era en nuestra identidad pasada, no estaba tan mal visto decir mentiras, en esta nueva identidad sabemos que no debemos decir mentiras. Si en la identidad pasada, pues bueno, robar tantito, los clips en la oficina, el resistol, las hojas, no pasa nada. En esta nueva identidad en Cristo sabemos que ni un clip debemos de tomar, porque no nos pertenece, porque es robar. Y el robo no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y hay un comportamiento y hay un sistema de gustos, de creencias que Dios quiere arraigar en nuestro corazón y que nosotros abracemos. Para esto, ¿qué necesitamos? Su gracia, necesitamos su favor. Necesitamos de Él. Y quiero decirte que Él no nos deja solos. Quiere decir esto que nosotros iniciamos un proceso de cambio, un proceso de trasladarnos de una identidad a otra nueva identidad. Y bueno, las reglas cambian, la vida cambia. Y por ejemplo, si en la identidad pasada, ¿qué dice la palabra de las viudas y de los huérfanos? En el Salmo 68:5, por dar un versículo, porque hay más, dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Así es Dios en su santa morada. El huérfano ya no es huérfano, tiene papá. La viuda ya no está abandonada, tiene quien la defienda. Así funciona en el reino de Dios. ¿Qué dice cuando hay pobreza? Por dar un versículo, Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas noticias
¿A quiénes son las buenas noticias? A los primeros que habla en esta es a los pobres. Si alguien necesita buenas noticias, es la gente pobre, porque ha perdido la esperanza, porque trabaja o no consigue trabajo, pero no le va bien, no le rinde. Está bajo una maldición, la maldición de la pobreza. Pero el Señor nos ha venido a redimir de la maldición de la pobreza y nos lleva a saciarnos y a bendecirnos. Y bueno, esta es la nueva identidad. Yo no debo de ser conocida como la pobrecita de la familia, la que no le va bien. Yo debo de ser conocida como la mujer de la familia que le va bien, que es prosperada, que es bendecida. Así tú y yo en esta nueva identidad estamos siendo llamados. Ya no seremos las arrinconados, las que nos va mal, las de mala suerte. No, Dios nos hace brillar en esta nueva identidad. Y vamos, la enferma toda la vida vivió enferma, toda la vida quejándose, toda la vida padeció, pobrecita, qué bueno que se murió, ¿verdad? No, en esta nueva identidad, por ejemplo, Jeremías 30:17 dice: te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor, aunque te llamen desechada, es decir, Jerusalén, de quien nadie se interesa. Dios devuelve la salud que no teníamos en la vieja identidad. Ahora sí tenemos acceso a la salud, ahora sí tenemos acceso a la bendición. Ya no seremos las desechadas, las arrinconadas. Somos las amadas por Dios, las cuidadas por Dios, cuidados por Dios, por la pura misericordia de Dios, porque le creemos a Dios. Entonces, bueno, esto es un ejemplo por decir cómo cambian las cosas y cómo cambia la vida en esta nueva identidad. Cada quien estamos viviendo diferentes temporadas, diferentes etapas de la vida. Quiero darte nada más algunos ejemplos de personajes de la Biblia y yo sé que con alguno de ellos te vas a identificar. Por ejemplo, tenemos a una Ruth. Su vida estaba en ruinas. Hay gente que, bueno, yo sí llegué al Señor cuando recibí a Cristo hace casi 40 años. Yo estaba en ruinas, mi vida estaba en ruinas, yo estaba en una depresión. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, el caso de Ruth, del libro de Ruth. Estaba viuda, joven, pero viuda, pobre, y saliendo de su patria, yendo a una tierra desconocida. Era un momento difícil para la vida de Ruth y vemos el resultado cuando ella es abrazada por una nueva identidad del pueblo de Dios. Se casa con un hombre no solo rico y Dios la lleva a otro nivel de trascendencia porque está en la genealogía del Señor Jesucristo. Luego tenemos, por ejemplo, a un Job. Job es un ejemplo de una vida devastada, enfermo, su esposa le dio la espalda, todos los hijos se murieron, perdió todo su dinero. La verdad estaba, otro caso más difícil, no sé. Y ahí, no importa la condición en que se encuentre tu vida, hay esperanza, porque de ahí Dios lo levanta y lo restaura y dice que tuvo el doble de lo que tenía. Sus hijas llegaron a ser las más hermosas. O sea, todo mejoró en su vida después de estar en el pozo. Tenemos a un David. Miren, David, nuestro querido y amado David, el salmista. David era un pastor de ovejas. David era un hombre, era uno de los hijos pequeños que, según la historia o los que leen la Biblia, estudia la Biblia, David era hijo fuera del matrimonio, o sea, era de otra mujer que tuvo su papá. Entonces no estaba en una condición privilegiada. Y ahí en el campo, ahí donde se encontraba, Dios fue por él y lo escogió. Entonces no importa que nadie te vea, lo importante es que tú hagas lo correcto cuando nadie te ve. Porque tú crees que ahí en el monte solo con las ovejas, él podía haber hecho lo que quisiera, nadie lo veía.
Mas ahí, en ese momento, él aprendió a adorar y a buscar a Dios con todo su corazón. Y él, pues, es un ejemplo para nosotros de un adorador. Y Dios lo levanta y lo escoge por su corazón. Y hay más ejemplos. Gedeón trabajaba. Le tocó vivir en un tiempo en que el pueblo de Israel estaba esclavizado por los madianitas. Trabajaba, llegaba el tiempo ya de por fin levantar la cosecha, venían los madianitas y se llevaban todo. Ay, algunos hemos vivido eso, ¿verdad? Trabajas y no ves nada y ni siquiera disfrutas el fruto de tu trabajo. De ahí el Señor lo escoge y lo levanta para hacer y poder seguir hablando de él. Estoy hablando de personas cuya vida estaban en ruinas, pero quizá el caso tuyo sea de una persona que no está tu vida en ruinas, pero aún así Dios quiere llevarte a otro nivel de conquista. Por ejemplo, Nicodemo es el hombre que en Juan capítulo 3 busca a Jesús de noche, porque era un hombre importante, era un hombre rico, era un hombre influyente, y él platica con Jesús, su vida cambia. Él es el que fue a pedir el cuerpo del Señor Jesús cuando estaba en la cruz, que ya había muerto. Él es el que pone la tumba, la cueva donde fue enterrado el Señor Jesús. Entonces está un Isaías. Isaías era un hombre educado en su época, era un hombre de familias de abolengo, mas sin embargo él tuvo un encuentro con Dios y eso lo llevó a ser uno de los profetas más amados, más poderosos, más influyentes en su tiempo y hasta ahorita. Tenemos también por ejemplo, un Pablo, siendo un hombre importante, muy importante, él llegó también a avanzar en su vida. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que no importa en qué momento de tu vida estés, todos podemos mejorar. Nuestra vida puede y debe de mejorar si nuestra identidad está definida en que soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, entonces voy a poder avanzar en el proceso de encontrar el propósito de mi vida. Amén. Entonces hay que saber que todos ellos, la historia se cuenta rapidita, pero quiero decirte que todos ellos sufrieron y aprendieron. También tuvieron muchos enemigos para detener, para dejar, para abortar el proyecto de su vida. Tuvieron enemigos, pero continuaron y vieron la mano de Dios y vieron la gloria de Dios. Tú también la verás. Se cayeron varias veces, se desanimaron varias veces, sí, pero se volvieron a levantar. No se trata de que no nos caigamos, se trata de que no nos quedemos tirados. Sí, el Señor nos está extendiendo la mano siempre para levantarnos. Y hoy quiero que sepas que si este es el momento de tu vida, el Señor está extendiendo tu mano para levantarte y decirte: hija, vamos, continúa, prosigamos a la meta, prosigamos al llamado de Dios, prosigamos a mejorar, vamos a creerle a Dios y vamos a esforzarnos en nuestra fe para ver la gloria de Dios en nuestra familia, en las siguientes generaciones. Amén. Amén. Para eso es la identidad. Por eso es importante que nos arraiguemos en la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, yo quiero que veamos un ejemplo, Jacob. En Jacob voy a ilustrar todo lo que te acabo de decir. La vida de Jacob a mí me bendice mucho. Casi siempre la fama de Jacob dentro del ambiente cristiano, así como que, ay no, Jacob era un mentiroso, suplantó a su hermano, todo lo malo, ¿verdad? Resulta que Jacob, él tenía una identidad, de hecho le pusieron el nombre de Jacob por la forma en que nació. Dice que el que tomó el talón, porque así nació con su gemelo Esaú, eran gemelos y lo tomó de bebé, de recién nacido, lo tomó del talón y así nacieron, y por eso le pusieron el nombre de Jacob. O sea, las circunstancias definieron su nombre. También esto quiere decir suplantador. Entonces,
No importa qué circunstancias ni cómo te llames, el punto es que lo vamos a ver en Jacob. Dios tiene un nombre nuevo para ti. Y Dios tiene un futuro para ti, y Dios tiene una nueva vida para ti, pero tiene que cabernos en nuestra mente la grandeza de lo que Dios, a donde Dios quiere llevarnos, porque a veces nuestra mente está tan pequeña, tan reducida, que nada más creemos en lo poquito, cuando Dios quiere que abramos nuestro abanico y podamos creerle a Dios por cosas mejores que vienen para ti. Si sobre tu vida, sobre la familia de donde tú vienes, hay mucha pobreza, quiero decirte que tú eres el que vas a romper esa maldición de pobreza. Y la bendición y la gloria de Dios, Dios quiere mostrarla en tu vida, para ti y para las próximas generaciones. Si venimos de familias, miren, cuando vamos con el médico, ¿qué nos dicen primero? ¿Y cuántos hay diabéticos en su familia? Y hay casos de cáncer, y así hace nuestro historial médico, ¿verdad? Y luego ya entonces ya nos tratan, porque genéticamente todo eso se hereda. Pero eso lo rompimos el domingo pasado. Lo rompimos, las maldiciones, las enfermedades se rompieron el domingo pasado. Hicimos la oración para romper cualquier maldición. Entonces estamos en una nueva temporada. Lo que necesitamos es echar raíces y creerle a Dios en que somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios. Amén, amén, amén. Y le damos un aplauso al Señor porque Él es digno. Él es digno y Él se lo merece. Bueno, volvemos a Jacob. Y resulta que Jacob, él vivió con eso un tramo de su vida, pero ocurre algo en Génesis 28:13. Llegó un momento en la vida de Jacob que él se mete en problemas, y esas decisiones, lo que hizo, lo llevaron a tener que huir de la casa de sus padres porque su hermano lo quería matar. Y no vamos a entrar en detalles porque esa es otra historia, pero él está en un momento de su vida que va huyendo para ir a otra tierra en una situación muy difícil, dejando la seguridad de su casa, su familia, ir a lo desconocido. Y eso a poco no cala, ¿verdad? Los cambios en la vida y cambios tan radicales nos llevan a una incertidumbre. Bueno, en ese momento de crisis, yo creo que era donde Dios lo quería tener para poderle hablar. Y ocurre algo. Génesis 28:13 dice, él está en un lugar que le pone ahí Betel, que se llama Casa de Dios. Y ocurre algo ahí, dice que él tiene un sueño y ve una escalera donde bajaban y subían ángeles. ¿Verdad que todos hemos oído eso, verdad? La escalera de Jacob, bajaban y subían ángeles, pero en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Dios se presenta con él, como se ha presentado contigo en algún momento de tu vida o como se quiere presentar el día de hoy. Yo soy el Dios de tu abuelo, soy el Abraham, soy el Dios de tu padre Isaac, y quiero que sepas que voy a estar contigo y que te voy a bendecir. Y bueno, ahí Dios le habla de cómo lo va a bendecir, cómo va a estar contigo, la tierra que le quiere entregar. Miren, qué importante, quiero hacer un paréntesis aquí, la importancia de la bendición de los padres en todo lo que emprendamos. Él, en esta decisión tan importante, él deja su casa y lo único que se lleva, porque sí lo bendice conscientemente ya su padre Isaac, sabiendo que era Jacob, lo bendice y transmite por él y profetiza bendición para Jacob antes de que se fuera. Tenemos un Esaú que se queda con todo lo material, los ganados, todo lo que había, y a su hermano Esaú. Y él huye solamente cargando la bendición de su familia, la bendición generacional de su padre. Eso es lo único que lleva en su vida. Y mira, si hay momentos que nosotros estamos viviendo, que no se ve lo económico,
No, solamente apúrate por hacer lo correcto y por tener la bendición de tus padres. La bendición de nuestros padres es sumamente importante y trascendental. Entonces, aquí vemos a un Jacob que se va, pasan 20 años, no se sabe nada, se lee lo que le pasa, que se casa con 2 hermanas, las concubinas, y bueno, después de 20 años ya Dios le dice: regresa. 20 años pasaron. A veces hay promesas en tu vida desde hace muchos años que hoy el Señor quiere activar, y que recordemos y que peleemos por esas promesas. Entonces ocurre algo en Génesis 32 del 24 al 28. Dios le cambia el nombre. Dice aquí que Jacob se quedó solo en el campamento, viene de regreso a enfrentarse ya con Esaú y viene con mucho miedo. Y bueno, hace una estrategia, manda unos por delante, regalos por delante, ganado por delante, así como que para calmar ahí al hermano, porque él tiene mucho miedo, porque Esaú lo quería matar 20 años atrás. Quiero decirte que los asuntos pendientes hay que resolverlos. Se llega el momento que a quien le debamos honor y no se lo dimos, es el momento de dárselo. Se llega el momento de que a quien le tengamos que pedir perdón, tenemos que hacerlo. Se llega el momento, por la misericordia de Dios. Hay asuntos pendientes en nuestra vida que hoy el Señor quiere revelarnos para poder nosotros arreglarlos. Le llegó el día a Esaú, a Jacob, le llegó el día de arreglar cuentas con su hermano, de arreglar cualquier malentendido, de arreglar y pedir perdón. Llegó el momento, pero como él estaba, yo creo que se le chocaban las rodillas. ¿Saben lo que es eso? Se te aguadan las piernas. ¿Has vivido lo que es eso? Así un miedo así de que hay momentos así. Y bueno, parece que el pedir perdón es uno de esos momentos que es para valientes. Reconocer que nos equivocamos, reconocer que hicimos las cosas mal, es para valientes. Lo más fácil es huir. Pero lo que Dios espera de ti, de mí, que seamos valientes para enfrentar, resolver y arreglar los pendientes con la gente en nuestra relación horizontal. Entonces aquí vemos que dice que los manda a todos, él se queda solo en el campamento, y cuando él se queda solo viene un varón, dice, es un ángel, es Dios ahí, y dice que él empieza, dice, luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. Dice: no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre, le dice el ángel, ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios le cambia el nombre por Israel. Israel significa príncipe. En el diseño original de Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, le dice que se multipliquen. Y en eso parece que la humanidad no hemos tenido problemas con la multiplicación, ya llenamos toda la tierra, o casi la llenamos. Pero dice: sojuzguen la tierra, gobiernen la tierra. Y ahí es donde le hemos fallado a Dios. Pareciera que ni siquiera podemos gobernar en nuestros pensamientos, pareciera que ni siquiera podemos gobernar en nuestra alimentación, pareciera que no podemos gobernar en las circunstancias. Es más, ¿cuántos hombres han dejado su autoridad en la casa y se la han dejado a la esposa? Cuando es una autoridad que el Dios le dio al hombre porque él es la cabeza, y sueltan la autoridad porque no quieren problemas. Pero ¿saben qué pasa? Cuando se suelta la autoridad hay consecuencias. ¿Recuerdan ustedes
a Moisés cuando fue delante del faraón. Una de las grandes señales que hizo delante del faraón fue la vara que llevaba, que es sinónimo de autoridad y de gobierno. Cuando él la soltaba, la vara se convertía en una víbora que perseguía a los demás o los perseguía. Entonces, cuando se suelta la autoridad, el gobierno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve en nuestra contra. ¿Qué pasa con este tiempo, con estas generaciones? Los padres están soltando la autoridad y pareciera que son los hijos los que mandan. Y son los hijos los que deciden qué se come, son los hijos los que deciden qué hacer, y los padres están soltando su autoridad. Cuidado con esto, porque aquí nos habla que aquí un Jacob dice, ahora es príncipe, y tú y yo estamos llamados a ser príncipes en nuestra casa, en nuestra familia, así chiquita, en nuestro negocito, lo que tú veas, por muy chiquito, por muy grande que sea, tienes que tomar autoridad y tienes que gobernar. Eso es una señal de identidad, porque Dios nos ha dado una identidad para gobernar aquí en la tierra, nos ha dado una identidad para sojuzgar la tierra, para saber discernir lo correcto de lo incorrecto. En esta nueva identidad hay nuevas reglas, hay una nueva manera de vivir y hay procesos que vivir. Amén. Yo sé, no es tan fácil escuchar esto, pero te lo tengo que decir. Es importante porque, ¿sabes una cosa? Si Dios está permitiendo que escuches esta palabra es porque estás en el mejor momento y estás a tiempo. Estás a tiempo de hacer cambios en tu vida, de entender esto y de caminar en esto. Es un buen momento, por eso estás aquí. Amén. Entonces hay algo más que yo veo aquí en Jacob. Fíjense, él se quedó solo peleando con el ángel. Y quiero decirte una cosa, tenemos que aprender a estar solos, cerrar la puerta de nuestro cuarto y en esa soledad hablar con Dios, en esta soledad buscar el rostro de Dios. Peniel significa el rostro de Dios. Betel significa la casa de Dios. Ahora es el rostro de Dios, tú y yo. ¿Cómo se va a revelar mi identidad? Buscando el rostro de Dios en soledad. En soledad. Los momentos de soledad son momentos de cambio, son momentos que definen el rumbo de tu historia, de tu futuro. Entonces, aprendamos a disfrutar la soledad. ¿Sabes tú que nunca estamos solos? La soledad no existe. El Señor Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que para ti y para mí la soledad no existe. Nunca estamos solos, siempre está el Señor con nosotros. Entonces, en ese momento de soledad es en el momento en que podemos hablar con Dios sin distracciones, buscar su rostro para hacerle esas preguntas existenciales que todos tenemos. Esas preguntas que tú tienes, hácelas a Dios y Él te va a responder. Él sabrá la manera. Hay que estar atentos de qué manera Dios nos habla, porque tiene diferentes canales para hablarnos, ¿eh? A veces es a través de un niño. Créeme que a veces hasta en una película hay algo así que te dices: Dios me está hablando, ¿verdad? Obviamente en su palabra, en las predicaciones, yo sé que Dios te está hablando ahorita. Amén. Bueno, sigo. Hay que meditar en la palabra de Dios. Y bueno, yo nada más quiero decirte, dice que peleó con el ángel y dice que el ángel le dijo: ya va a amanecer. Y fue cuando él le dijo: no te voy a dejar hasta que me bendigas. A mí me llaman la atención esas palabras de Jacob que le dicen al ángel, porque él se dio cuenta qué poderosa fue la bendición de sus padres 20 años atrás, cuando él salió sin nada. Porque él regresó ahora como un hombre próspero, con muchos hijos, con mucho dinero,
o sea, tenía para apantallar a su hermano, que se quedó con toda la riqueza. Él tenía para regalos para él y no le iban a mermar a él ni a su economía. Entonces él sabía la importancia de la bendición de los padres. Y cuando él identifica que está peleando con Dios, que está luchando por una bendición, por una revelación, le dice: no te digo, no te voy a dejar, necesito que me bendigas. ¿Cuántas veces necesitamos pelear esa bendición y decirle: Señor, bendíceme, quiero ver tu bendición en mi familia, quiero ver tu bendición en mi trabajo, quiero ver tu bendición en mi economía, quiero ver tu bendición en mi iglesia? Si esta es tu iglesia, ora por tu iglesia y pídele al Señor que bendiga esta iglesia, a todos los que somos aquí una familia, somos la familia de Montesión. Amén. Dime por favor que vas a orar por esta iglesia, por tu iglesia, que vas a orar por tu familia, que vas a orar por tu economía. Sigamos creyéndole a Dios y avanzando, sigámosle creyendo a Dios. El alba es el momento de la noche de mayor oscuridad. Precisamente antes de que amanezca, el alba es el momento más oscuro de la noche. Todos hemos pasado noches en vela, hemos pasado momentos tristes, hemos pasado momentos de oscuridad, pero gracias a Dios porque siempre amanece, ¿verdad? Amanece, volvemos a ver el sol salir. Miren, para mí es muy marcado así cuando he tenido que despedirme de una persona amada, que vamos a entregar su cuerpo a la tierra y regresa uno a la vida cotidiana sin esa persona. Dice: por la noche estará la tristeza, pero en la mañana vendrá la alegría. Vuelve a amanecer, volvemos a respirar fe, ánimo, esperanza y seguimos avanzando hasta que el Señor nos llame, ¿verdad? Entonces siempre hay un nuevo amanecer, siempre hay esperanza, y yo quiero decirte hoy de parte de Dios que hay esperanza para tu futuro, que vienen días luminosos, que viene prosperidad, que viene felicidad, y que hoy hay un rompimiento de tristeza, de desánimo y de derrota, porque esa identidad de pobreza y de derrota se ha quitado. Eres una nueva persona y el Señor tiene dones, talentos, recursos del cielo y son desatados para darte una prosperidad mayor y una alegría mayor. Amén. Amén. Esa es la palabra que el Señor tiene y esa es la identidad como hijos de Dios. Y solamente quiero terminar leyéndoles Isaías 43:1, donde dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mío eres tú, dice el Señor. Mío eres tú. Mío, le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos, tu vida ya no te pertenece, le pertenece a Dios. Dice que Él nos creó y habla de un crearnos como Jacob, o sea, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ese Jacob nació creado por Dios. Ahí estaba Dios. Cuando tú naciste, ahí estaba Dios. Pero ahora Dios te dice: déjame ser tu formador, porque te quiero cambiar el nombre. Si en tu familia fuiste conocido como el tontito, la flojita, la mencita, la no sé qué, la orejona, la no sé, ahora el Señor te dice: yo te pongo un nuevo nombre y te pongo una corona de príncipe para que gobiernes sobre ti mismo, para que sojuzgues la tierra, para que sepas ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Que estamos viviendo tiempos donde quieren desdibujar eso y que todo se vea normal.
Dios dice: yo soy tu creador, pero también soy tu formador. Todos, estoy segura, todos los que estamos aquí, estamos en un proceso de transformación, porque no nos hemos graduado de la vida. Cuando nos graduemos de la vida, entonces sí, pero mientras estemos vivos, debemos dejarnos formar por Dios. Hay gente que piensa, o canciones que enseñan que con la edad llega la sabiduría. Y te tengo una noticia: con la edad y con los años no llega la sabiduría. Llegan las canas, las arrugas y los achaques. Yo debo de ser intencional, de dejarme formar con Dios, para que con el tiempo podrán llegar las arrugas, podrán llegar las canas. Los achaques no los quiero, no, por lo tanto yo no los declaro, pero buscaré ser sabia, buscaré ser feliz, buscaré dejar un legado de victoria para mis siguientes generaciones. Tú y yo tenemos que dejar un estándar más alto de vida a las siguientes generaciones, un estándar donde les puedas decir que hacer lo correcto vale la pena, que portarse bien, que no pagar bien por mal o mal por bien, o sea, que no vengarte de lo que te hacen es mejor que buscar la venganza. Tú y yo estamos llamados como hijos de Dios a dejar un legado diferente. Es un compromiso, es un esfuerzo, sí, pero quieren decirte que no hay otra oportunidad ni hay otra vida para hacerlo. Dice la palabra que está escrito que el hombre viva una vez y muera. No hay otra oportunidad para vivir una vida bien y correcta más que esta que tenemos hoy. Así es de que yo creo que le estoy hablando a las personas correctas, que por algo veniste aquí, el Espíritu de Dios te trajo, y yo dejo esta palabra en tu corazón y le pido al Señor su gracia, su favor para hacer la obra de Dios personal y encuentres el propósito de tu vida. Jacob, que representa la carne, necesita la misericordia de Dios. El Israel necesita la gracia de Dios. Luego, después del capítulo 32, donde dice: te cambio el nombre por Israel, en los siguientes capítulos de Génesis, unas veces le dice Jacob, otras veces le dice Israel, otras Jacob, luego Israel. Lo estuve leyendo y yo dije, le pregunté a mi esposo y le dije: ¿por qué a veces le dice Jacob? Y a ver, ¿qué no le dijo que ya era Israel? ¿Por qué Jacob y luego Israel? Y ya, pues cuando me explica qué es la carne y qué es el espíritu, podemos identificarnos con eso. No siempre vamos a ser personas súper perfectas. No, a veces nos enojamos, a veces se nos sale algo, el Hulk, ¿verdad? Pero lo importante es que sigamos en el camino de mejorar. Entonces aquí me gusta Jacob, me identifico con él, porque a veces caemos, pero nos volvemos a levantar y le volvemos a creer a Dios. Amén. Y ahorita lo importante es que hoy nos levantemos, le creamos a Dios, nos animemos, te quedes bien claro y bien seguro que eres hijo de Dios. Y que como hijo de Dios su presencia te acompaña y estás llamado a brillar en el lugar donde estés. Estás llamado a ser luz, estás llamado a ser exitoso. Estás llamado a ser exitoso en todo lo que emprendas, bajo los principios del reino. Bajo los principios del reino. Hay bendición creyéndole a Dios y caminando en Dios. Le creemos. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias, Padre. Aquí estamos, Señor, tus hijos, Señor, creyendo, Señor, que somos tus hijos, creyendo, Señor, las cosas grandes, poderosas que tú quieres entregarnos, Señor, para nuestro presente y para nuestro futuro, Señor. El pasado quedó atrás, las cosas nuevas, Señor, comienzan, Padre. Y tú tienes pensamientos buenos para cada uno de tus hijos, para las familias que están aquí. Y hoy, abuelita, abuelitos que están aquí,
El Señor quiere, así como Moisés, que puso a Aarón y a Hur ayudarles a levantar sus brazos para sigan intercediendo por sus generaciones, abuelos. Sigan intercediendo, porque cosas que ustedes no alcanzarán a ver se cosecharán en sus nietos, en sus bisnietos, se cosecharán. Pero es la bendición tuya, es tu firmeza de caminar en el Señor. Hay una trascendencia en nuestro legado de fe, y hoy el Señor quiere traer nuevas fuerzas a los abuelos. Ánimo, abuelos, ánimo, ánimo. Vienen cosas mejores para tus generaciones. El diablo no les podrá tocar, el diablo no les se acercará, pero huirá por 7 caminos por causa de ti, de tu oración, de tu conducta. Nuestro legado es bendecir. La pobreza no alcanzará a tus generaciones. La pobreza no llegará. David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tu descendencia está llamada a ser próspera, a sentarse a la mesa del Padre, a comer el pan del cielo, a ser saciada. Y tu descendencia está llamada a ir a otro nivel, a otro nivel. Si tú ya tienes una casa propia, pídele al Señor otra, pídele un rancho, porque cada quien tenemos luchas diferentes. Si no tienes casa propia, Dios te quiere dar una. Dios es un Dios generoso, es un Dios de abundancia. Dios te quiere dar paz en tu familia, que podamos relacionarnos en armonía, que podamos hablarnos en las familias con respeto, con empatía. Son habilidades que Dios te va a estar dando en lo secreto, en la soledad de tu cuarto. Aprender a conectarnos con nuestras generaciones, con nuestros hijos. Aprender a amar las carencias, las debilidades, los errores que se cometen en familia. Aprender a perdonarnos. Dios está interesado en las familias. Créele a Dios, créele a Dios. Dios está interesado en lo que a ti te preocupa. Y hoy el Señor te dice: hija, hijo, verás mi favor y mi gracia en tus generaciones. Amén, amén. Disfrutemos la buena vida y los tiempos de abundancia, porque vienen tiempos de abundancia. Dios te va a sorprender. Y mi esposo y yo queremos oír los testimonios, por favor. Este es un proceso, pero hoy se inicia un rompimiento. La tristeza, la pobreza se va, la enfermedad se va. El Señor trae nuevos ánimos y nuevas fuerzas y una nueva visión de conquista. Yo veo que aquí hay hombres que han sido entrenados en los trabajos, disciplina, cumplimiento, diligencia, pero Dios les quiere entregar sus negocios propios. Así es de que pongan atención a la revelación que Dios va a traer de qué negocios Dios les quiere entregar, porque hay diferentes canales de bendición. Abramos nuestra mente a todos los canales que Dios nos quiere poner para bendecirnos, porque somos diferentes. Dios los bendiga, iglesia. Nos vemos entonces a los que puedan el próximo, a los que vengan nada más el domingo, y si no, entre semana en las reuniones.